En esta época del año, en el parón de verano, siempre se habla mucho de fútbol y de los diferentes fichajes que van haciendo los equipos de fútbol. Hasta el popular influencer Ibai ha anunciado que va a crear su propio equipo de fútbol desde cero, empezando en cuarta división catalana, con la idea de ir ascendiendo progresivamente a lo largo de los años para, pues quién sabe, a lo mejor dentro de 10 años llegar a primera división. Sin embargo, aunque el fútbol mueva millones de euros en atención, en derechos de televisivos, en fichajes, en venta de entradas, y todos los fines de semana reúna a miles de espectadores que están mirando los partidos desde los diferentes estadios, comprando camisetas y en general desarrollando negocio, ¿qué me decís si os digo que los clubes de fútbol están más endeudados que nunca? Y seguro que esto ya lo habéis escuchado en algunas ocasiones y no acabáis de entender cómo puede ser posible que los clubes de fútbol, aun debiendo cientos o miles de millones de euros, todavía los bancos y los inversores siguen prestándoles más dinero para que puedan, pues qué sé yo, fichar a la última superestrella. En este Desayuno Royal vamos a desentrañar los misterios de un modelo de negocio que, lo mires cuando lo mires, siempre parece que está al borde de la quiebra y resulta que sigue moviendo millones y millones de euros. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show, en el que hoy vamos a hablar de un tema más popular, como puede ser el fútbol. Pero no nos vamos a centrar tanto en el fútbol, en equipos y en el fanatismo que siempre, pues, digamos que rodea a cualquiera de estos equipos, con todos los hinchas que apoyan hasta la última consecuencia a su equipo por encima de los rivales y los archienemigos, sino que quiero que nos centremos más en la faceta de negocio propiamente dicha de los clubes de fútbol. Es decir, ¿es rentable montar un club de fútbol? Lo que está haciendo Ibai, por ejemplo, creando su propio club de fútbol, ¿es algo que tiene el más mínimo sentido económico o financiero? Pues de eso es de lo que quiero que hablemos en el día de hoy, con muchas simplificaciones, porque las reglas tanto financieras como contables, más luego el rendimiento deportivo de un club de fútbol, son cosas muy complejas, todo tiene que encajar perfectamente, y ya digo que me voy a tomar ciertas licencias a la hora de explicaros, pues a grandes rasgos, en qué consiste tener un club de fútbol. Como siempre, hay episodio nuevo de Desayuno Royal todos los lunes y todos los miércoles, no solo en YouTube, sino también en Spotify y en el resto de plataformas de podcast. Os animo a que no solo deis un like e interactuéis con el episodio, dejéis algún comentario, cosa que se agradece siempre muchísimo, sino también si lo recomendáis a amigos, familiares, conocidos, gente que creáis que le pueda interesar el tema de conversación, pues yo os lo agradezco enormemente, dado que como no mantengo una temática siempre igual, pues ya sabéis que el algoritmo nos penaliza un poquito, pero eso no nos hace que dejemos de hablar de cosas que, bueno, pues puedan ser más o menos curiosas, con la idea de siempre acostarte sabiendo algo nuevo. Y ya digo que quiero que nos centremos en el fútbol. Voy a hablar mucho del mercado español, digamos, o del fútbol en España, porque es el que me toca más de cerca, aunque en gran parte es extrapolable a otros países. Quizás Estados Unidos sea el que tenga la normativa un poquito más de haz lo que quieras, y bueno, por eso, por descontado, también los países de Oriente Medio. No sé ahí qué clase de normas tendrá, imagino que será simplemente van a golpe de talonario y demás. Hay muchas noticias, de hecho, a este respecto, como por ejemplo recientemente se anunció el nuevo acuerdo de renovación de Cristiano Ronaldo, que va a seguir compitiendo y jugando al fútbol en la región, en Arabia Saudí, pero tiene un acuerdo por el que se hace copropietario del club de fútbol en el que va a jugar, algo parecido a lo que ya hizo Beckham en su momento cuando recaló en territorio de Estados Unidos para jugar al fútbol, o digamos que acabar su carrera como futbolista. Pero no quiero que nos centremos en eso. Vamos al caso de España. Y los clubes de fútbol, lo primero que hay que tener en cuenta es que tienen un régimen legislativo, digamos, muy peculiar, ¿vale? Y es un régimen regulatorio que viene del año 1990, donde se forzó a los clubes de fútbol, que hasta ese momento eran entidades civiles, a que adoptasen la forma de sociedad anónima deportiva. Una sociedad anónima simplemente va con el apellido de deportiva porque, bueno, pues va vinculado al deporte y persigue otros objetivos, la promoción del deporte, de la salud, etcétera, pero tiene, al final, su nombre principal es sociedad anónima, y una sociedad anónima es una entidad mercantil que lo que busca es atraer inversores, atraer accionistas, que son los que financian la actividad económica, y esa actividad económica tiene que producir un retorno económico. En el momento que se sacó esta ley, lo que estaban buscando es todos aquellos clubes de fútbol, aquellos que tuviesen un patrimonio, una deuda neta negativa, vamos a decir, ¿vale? Que, o sea, que debieran más dinero del que tenían o del que ingresaban en forma de ingresos recurrentes, o que tenían en forma de activos, pues a esos clubes se les obligó a transformarse en sociedad anónima deportiva, con la idea de dar estabilidad al negocio, decir, vale, sois una sociedad anónima deportiva, con lo cual ya paséis a ser como una entidad mercantil y
esto tiene que atraer inversores y gente que quiera hacer dinero, y el club responde a intereses económicos, pero responde a los accionistas en última instancia. Una entidad civil es una agrupación también de personas, que una sociedad mercantil no deja de ser también una agrupación de personas, se juntan entre varios socios y dicen, oye, vamos a montar aquí un negocio y nos vamos a hacer ricos. Bueno, una sociedad civil, digamos que también tiene ese componente de asociación de diferentes personas, de los socios, pero no necesariamente te juntas para ganar dinero. O sea, una sociedad civil clásica, por ejemplo, puede ser la comunidad de propietarios. Tú vives en un edificio, en un bloque de pisos, de apartamentos, y existen las reuniones de vecinos, las juntas, que es la comunidad de propietarios. Eso opera como una asociación. O sea, vamos a decir, no tiene su entidad jurídica independiente, pero más o menos, bueno, aquí entramos en muchas peculiaridades, pero opera como una asociación de personas que persiguen un interés común, pues en este caso decir, oye, hay que contratar un conserje o servicio de limpieza para que limpie las escaleras y los portales, a lo mejor hace falta contratar seguridad, a lo mejor tenemos que ponernos todos de acuerdo porque entre todos tenemos que pagar la reforma del ascensor, por ejemplo, la revisión, el mantenimiento, o sea, hay que hacer ciertas cosas, entonces te agrupas con las personas y no estás ahí para decir, no, nos agrupamos aquí y nos vamos a forrar, ¿con qué? Con la limpieza de las escaleras del edificio. No tiene sentido, ¿no? Entonces, digamos que los clubes de fútbol operaban de una manera así, que no dejaba de ser el desarrollo de pues equipos de barrio que estaban pues simplemente para estarse amigos e ir jugando, que se empezó a ir de las manos y se empezó a profesionalizar, y en un intento de profesionalizarlo más, pues obligaron a todos los clubes que no tuviesen un mínimo de solvencia financiera a transformarse en sociedades anónimas deportivas. SAD, y eso es lo que es la abreviatura de SAD, que es triste en inglés, que la verdad es que queda gracioso, pero esa es la condición jurídica de la mayoría de clubes de España. Solo 4, digamos que no cumplían los requisitos que les obligaban a transformarse en sociedad anónima deportiva y que permanecieron como entidad civil. Tenemos el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y también el club de los Osasuna, básicamente. Club Atlético Osasuna, me parece que es el nombre exacto. Espero haberlo dicho bien, por favor, no me funéis fans o forofos de los clubes, pero estos 4, digamos que tienen un funcionamiento que es distinto porque se deben a sus socios. Y entonces todavía siguen implementando el modelo que no es tan económico de búsqueda de beneficio y de tener accionistas o incluso salir a bolsa, no pueden hacerlo. Ni el Real Madrid, ni el Fútbol Club Barcelona, ni el Bilbao, ni tampoco los Osasuna. No pueden hacerlo a no ser que se transformen en sociedad anónima deportiva, pero no era obligatorio para ellos porque, bueno, tenían este modo de entre los socios, todos votamos, digamos, no requerimos de inversión externa, de que vengan accionistas y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino que entre todos los socios democráticamente elegimos cuál va a ser el rumbo y el camino de los clubes. Como les iba bien económicamente, pues dijeron, vale, pues vosotros no tenéis que transformaros, el resto de clubes tenían más problemas financieros y dijeron, vale, pues vosotros os transformáis sí o sí para que podamos dar entrada a inversores y accionistas que inyecten capital, savia nueva y que dirijan el club de fútbol como si fuera una empresa. Esto sería como la estructura de los clubes de fútbol. Ahora hablemos de dónde viene la pasta, es decir, de dónde ingresan el dinero los clubes de fútbol. El modelo de negocio de los clubes de fútbol es algo que yo vengo siguiendo durante años porque me imagino que sabéis, y si no, pues ya os lo cuento. Yo fundé un club de esports y estuve pues, dentro del sector durante 7 años, ¿no? Entonces, en el club, de alguna manera, nos inspiramos a la hora de construir el modelo de negocio de competición de videojuegos, nos inspiramos en gran parte en los clubes de fútbol, en cómo era la estructura de los clubes de fútbol y de dónde tenían ingresos. Los clubes de fútbol, digamos que tienen 4 grandes pilares, ¿vale? De donde obtienen ingresos. El primer pilar es los derechos televisivos. Los clubes de fútbol, por participar en determinadas competiciones, esas competiciones generan un interés, entonces hay cadenas de televisión que pujan por los derechos y que pagan muchos millones de euros o de dólares por hacerse con la exclusiva y decir, oye, los partidos de fútbol están en mi canal. Y luego deciden si su canal lo ponen en abierto y ponen publicidad o lo ponen de pago, eso ya es otra movida. Pero digamos que hay empresas que dicen, oye, yo te pago no sé cuántos millones por adelantado porque quiero dar en exclusiva este producto. Y ya veré si lo pongo pay-per-view, si lo pongo en abierto y ya veré cómo yo lo monetizo, pero por lo pronto ya pongo un dinero. Y ese dinero luego se reparte entre los clubes de fútbol. Entonces, así es como llega la pata más importante, que son los derechos televisivos. Pero hay más pilares, ¿no? Como digo, este es el primero. El segundo pilar viene determinado por los ingresos, podemos llamar de día de partido, ¿vale? Es decir, cada vez que hay un partido, los clubes de fútbol tienen un estadio, venden entradas, dentro del estadio tienen tiendas, venden bebidas sobre todo, venden comida, todo ese ticketing que hace el club los días de partido, digamos que podemos englobarlo en una cantidad o un gran pilar. Los clubes de fútbol, la mitad de los partidos que juegan lo juegan en casa, con lo cual eso es un ingreso que ellos tienen
de manera recurrente durante el año. Un tercer pilar es la pata de patrocinios, la comercialización en general, porque aquí yo metería no solo los clubes venden esta atención que generan a través de patrocinios, sino también venden merchandising, venden camisetas, venden determinados eventos que pueden hacer a puerta cerrada. Hay clubes que a lo mejor para la presentación de jugadores han llegado a hacerlos si el jugador es muy importante, lo pueden hacer en el estadio principal y a veces lo ponen entrada gratuita, pero también pueden cobrar la entrada y la gente iría. Puedes cobrar por los entrenamientos, por ejemplo, si quieres ir a ver los entrenamientos, pues a lo mejor puedes pagar, haces, qué sé yo, museos, tours por el estadio, los días que no haya partido, en fin, hay una serie de actividades accesorias que no deja de ser la comercialización de la atención que generan los clubes de fútbol y que constituyen el tercer pilar. Y ya un cuarto pilar que tienen los clubes de fútbol, que es bastante importante, sobre todo cuando ya accedes a la categoría de primera división de cada uno de los países, es la transferencia o traspaso de jugadores. Cuando tú fichas un jugador, ese jugador pasa a ser como tu activo, aunque sea un trabajador, tienen un régimen especial y pasa a ser como tu activo. Y tú, si lo quieres vender antes de que termine su contrato, puedes hacerlo y puedes buscar otros clubes que estén dispuestos, digamos, a hacer una oferta por ese jugador y te pagan en dinero, porque el jugador tiene un valor en sí. Tú tienes el jugador y no lo tienen otros equipos rivales. Cual, si ese jugador es la última pieza para tu equipo, pues puedes estar dispuesto a pagar muchísimo más dinero, quizás más de lo que vale, porque para ti vale mucho, porque justamente necesitabas un portero, por ejemplo, y no tienes portero, y entonces este es el mejor y está ahora disponible en el mercado, me entra dentro de presupuesto, y bueno, pues así se hace una economía por la cual, en teoría, los clubes que están por debajo, en categorías inferiores, van formando a los jugadores cuando son muy jóvenes, las canteras también que tienen los clubes grandes, van formando estos jugadores. Cuando esos jugadores se desarrollan y son jugadores ya que pues tienen mucho talento y son muy buenos, vienen los clubes grandes y ofrecen mucho dinero para ficharlos. Mucho dinero, no todavía las grandes cantidades de dinero que son los traspasos entre los clubes que están en primera división, pero sí que es mucho dinero para los clubes de categorías inferiores que dicen, vale, pues yo te vendo este jugador, lo he desarrollado, no pasa nada, pierdo una pieza de talento muy importante para mi equipo, pero no voy a poder mantenerlo porque este chaval va a ser el nuevo Messi o el nuevo Cristiano Ronaldo, con lo cual hay que venderlo. Lo vendes, haces caja y con ese dinero financias el resto de operaciones, ¿vale? Es un poco como el dinero va fluyendo en la pirámide de arriba hacia abajo, o esa al menos es la teoría. Hay que destacar aquí que el caso español, creo que para lo importante que es nuestra liga, en términos de el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, o sea, tenemos mucha proyección europea, o sea, de hecho el Madrid o el Barça han ganado muchísimas Champions entre los dos juntos. De hecho, el Madrid solo ha ganado muchas Champions. Vale, no quiero meterme en líos. Yo siempre he sido del Madrid, ¿vale? O sea, simplemente para que quede el disclaimer hecho. Pero no quiero en este vídeo meterle beef al Barça, que es el eterno rival porque sí, sino que simplemente quiero hacerlo de la manera más objetiva posible. Entonces, en la Liga Española ingresa menos dinero la Liga Española que la Premier League, por ejemplo, en Reino Unido. Bueno, en parte porque los ingleses pues parece que son mejores a la hora de hacer negocios que en España, pero también en parte por el modelo que tienen ellos, donde no hay tantas diferencias en la Premier League. Los derechos de televisión se reparten de una manera mucho más igualitaria que en el fútbol español. Porque en la Liga, digamos que los tres equipos más grandes se llevan prácticamente casi todos los derechos y queda muy poco a repartir para los otros clubes. Porque, bueno, argumentan que el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Atleti de Bilbao incluso, o sea, son los que atraen la mayor parte de atención de toda la liga y son los partidos más vistos. Y luego los otros partidos pues como que importan menos y entonces con eso justifican el darles menos dinero a los clubes pequeños. Que no deja de ser una manera de perpetuar este problema, porque los clubes más pequeños generan menos atención porque ganan menos. O sea, sí, claro, o sea, a ver, sí, el Madrid está en la ciudad de Madrid, también el Atlético de Madrid, el Barça está en Barcelona, o sea, están en ciudades grandes y pueden captar a mucha gente, pero da igual, hay otras ciudades que también son muy grandes en España y que también pueden tener ese potencial, pero claro, si esos clubes, como no generan atención suficiente, les das menos dinero, como tienen menos dinero, tienen menos presupuesto y no pueden fichar a mejores jugadores para ganar más partidos y para poder captar o capturar un poquito más de esa atención y de repente decir, joder, qué bien lo está haciendo este equipo este año, pues claro, perpetúas, digamos, este sistema en el que como que los grandes cada vez se van haciendo más grandes y los pequeños pues siguen ahí como atascados y quien no ve en el momento de poder dar el salto y convertirse en uno de los grandes. En la Premier League, digamos que es como más
igualitario este sistema, pero bueno, el resultado y al final lo que es un dato objetivo es que el fútbol inglés ingresa más dinero que el fútbol español. Fin, ¿vale? Aquí no hay ninguna discusión y además no me interesa ahora mismo entrar en las diferencias exactas de modelos que pueda haber entre uno y otro. Entonces, una vez sentadas ya las bases de cuáles son las entidades, sociedad anónima deportiva, o bien si siguen como una entidad civil, como un club deportivo, y una vez entendido cómo es el modelo de negocio, cómo se ingresa dinero siendo un club de fútbol, pasamos a hablar de por qué tienen tanta deuda o por qué han generado tanta deuda. Y es que la competición es algo que es bastante complicado hacer negocios con ella. Y esto os lo digo como, al final, pues después de haber gestionado un club de esports primera línea durante 7 años, más o menos. Luego ya me he ido apartando y ahora ya no digamos que no toco el día a día. Hace ya varios años que no toco el día a día de las operaciones, pero en su momento, claro, la tentación es muy grande porque tú piensas que si inviertes más dinero en fichar mejores jugadores o pagarles salarios más elevados para poder atraer mejor talento, tú vas a ganar más competiciones, que no necesariamente es así, ¿vale? Porque ya hemos visto muchísimos ejemplos, incluso de equipos de primer nivel, que fichan a jugadorazos y que luego se estampan. O sea, bueno, se estampan, quiero decir, que no rinden como deberían rendir, que dices, oye, ¿verdaderamente merecía la pena gastar tanto dinero en este jugador o en este grupo de jugadores cuando no lo estamos haciendo mucho mejor que con este otro equipo que con la 10ª parte de presupuesto ha conseguido crear un grupo que es muchísimo mejor? Pues esto pasa, y esto pasa muchísimo. Con lo cual, no es una cosa que te permita poder hacer un cálculo financiero exacto. Si tú trabajas con una fábrica, una cadena de producción, tú sabes que si compras otra máquina, vas a producir el doble de lo que sea que estés fabricando. Y tú puedes hacer ese cálculo y, vale, voy a producir el doble, pero necesito el doble de materias primas, con lo cual tendré que comprar todo esto, necesitaré sacar este dinero para poder suministrar materia prima a la máquina y que la máquina produzca, luego tendré este exceso de producción que tendré también que venderlo, tengo que asegurarme de que tenga los clientes que luego me lo quieran comprar. Digamos que puedes hacer tu cálculo económico y tu modelo de negocio puede, pues bueno, luego ya surgen contratiempos y demás, pero más o menos es previsible. Claro, tú en fútbol, como tú decides lo que te quieres gastar en fichajes, con eso tienes que apañarte, pero tampoco tienes un retorno claro, un retorno directo. Y sí que puedes estimar algunas partidas, como decir, bueno, este jugador es muy conocido, con lo cual estimo que va a ser el fichaje estrella de esta temporada, voy a intentar vender muchas camisetas porque voy a generar hype con este jugador, etc. Hay una parte que sí, pero hay mucha parte que no, como podéis entender. Entonces, a lo largo de los años, los clubes han acumulado mucha deuda. Y mucha deuda porque tú entras en esta carrera de mira al competidor, mira al club rival a quien ha fichado, se ha gastado todo este dinero, nosotros no podemos ser menos. O sea, estamos como mínimo al mismo nivel que este. Y entonces empiezas a entrar en una carrera por ver quién ficha a la mejor estrella y quién hace el mayor desembolso en temporada de fichajes para contentar también a tus fans, que sacas pecho y dices, mira mi club, tenemos todo este dinero para gastar, como si lo estuviésemos haciendo muy bien económicamente, cuando no necesariamente era el caso. Y había veces que se estaban endeudando o estaban gastando por encima de sus posibilidades, con la excusa de que, bueno, se estaba favoreciendo el deporte y el entretenimiento, y era una cosa pues casi como de interés popular o interés cultural, ¿no? Entonces, los clubes arrastraron en España muchísima deuda, mayoritariamente con el Estado, además, con Hacienda y con la Seguridad Social. Oye, ¿cómo vamos a hacer todo este dinero que debemos? Claro, no podemos mandar a la quiebra uno de los clubes históricos de demás. Dice, bueno, ya me lo pagarás, vamos a intentar fraccionarlo. El caso es que los clubes históricamente siempre han tenido mucha deuda, mayoritariamente con el Estado, pero al César lo que es del César, en los últimos años se ha reducido esta deuda pública y ya no hay tanta deuda ni con Hacienda ni con la Seguridad Social de los clubes. Pero no significa que hayan dejado de endeudarse. Lo que han hecho ha sido pedir dinero prestado a bancos o inversores, con ese dinero han pagado la deuda del Estado y ahora se lo deben a los bancos. Ya está. Pero la deuda privada sigue siendo muy elevada en los clubes y es un problema que siempre ha hecho que el sistema sea bastante frágil. Pero a esto hay que sumar las recientes reglas que han creado de fair play financiero, vamos a decir. Básicamente son regulaciones que protegen a los clubes. En mi opinión, protegen a los más grandes, que de alguna manera no quieren que llegue alguien y empiece de repente a gastar a su mismo nivel. ¿En qué consisten estas reglas de fair play financiero? Bueno, pues con la excusa de crear estabilidad dentro del negocio del fútbol, no quieren que nadie gaste más de lo que ingresa, ¿vale? Lo estoy simplificando muchísimo, pero digamos el motivo de la norma es que no permitir a los clubes de fútbol que gasten más de lo que ingrese. Esto es algo que se repite en muchos otros deportes, ¿vale? La NBA tiene sus propias reglas de salarios y existe también pues, en determinadas franquicias este límite salarial puede ser más duro o más blando, en el sentido de que en la NBA, por ejemplo, si quieres excederlo, tienes el llamado impuesto de lujo, es decir, vale, quieres pagar más y gastarte más en salarios, perfecto, pues el exceso se lo tienes que pagar al resto de clubes también, como
como una multa, digamos, si quieres gastar más y te va a salir todo muchísimo más caro, pero bueno, ya tú, es tu dinero y si quieres hacerlo, adelante. Eso pues sería como un límite blando, pero existen límites duros también. La Liga Nacional de Hockey sobre Hielo en Estados Unidos, el límite es el límite y ni impuesto de lujo, ni es que el límite es el límite y con eso tienes que tú operar. Digamos que existen formas en las que diferentes clubes o diferentes rivales se pueden poner de acuerdo sobre cuánto vamos a gastar para hacer que sea sostenible toda la economía, todo el circuito. Existió también esta misma polémica en Fórmula 1. Bueno, pues más o menos ya de hecho lo comentábamos aquí cuando hice el episodio donde os explicaba por qué me gustaba la Fórmula 1, pues sí que existieron conversaciones entre los equipos y bueno, pues os podéis imaginar que había equipos que eran muy humildes, que prácticamente no tenían presupuesto, a lo mejor para tener un tercer coche de seguridad por si se chocaban y tenían que cambiar el vehículo, pues a lo mejor no tenían presupuesto para eso, o iban mucho más justos con el presupuesto y luego tenías pues a lo mejor a Ferrari que decía, oye, ¿por qué tú me tienes que decir a mí cuánto dinero tengo que gastar? Si yo quiero gastar cientos de millones, debería poder hacerlo porque es mi dinero. Bueno, pues lo mismo se ha acabado trasladando al fútbol. Y sobre la base, que puede ser más o menos legítimo de decir, oye, chicos, no nos volvamos locos y vamos a intentar fichar con cabeza y no gastar más dinero del que tenemos, claro, llega la problemática de decir, oye, si viene una persona muy rica o un club es adquirido por un fondo de inversión y le ponen mucho dinero, también es un poco injusto que no le dejes gastárselo, porque es un dinero que ha ingresado, o sea, digamos que tiene ese club, que lo ha puesto un inversor y, claro, precisamente lo que quieren es gastar ese dinero para equipararse con los equipos de arriba y poder pelear con ellos. Entonces, bueno, hay aquí un juego de poder y de politiqueo en el que no vamos a entrar, pero ya os podéis imaginar que los clubes de arriba no quieren que les alteren su statu quo y hay otros clubes que pueden venir más pujantes porque tienen otras fuentes de inversión que, sin embargo, sí que quieren poder fichar a golpe de talonario, aunque todavía no tengan ingresos, porque lo que tienen es inversión y dinero a raudales. Esto, lógicamente, es una polémica que lo he simplificado muchísimo porque luego se acrecenta cuando vienen los llamados clubes Estado, que prácticamente pues es dinero de petrodólares que vienen de Oriente Medio o de Rusia incluso, y entonces, claro, pues son fuentes de dinero ilimitadas y entonces, claro, son clubes que alteran un poco la competición en el sentido de, claro, yo tengo como club de fútbol que fichar con lo que genero de venta de entradas, de patrocinios, de los derechos de televisión, todo lo que os he explicado antes, y tengo aquí a este de al lado que tiene dinero ilimitado, o sea, puede prácticamente imprimir dinero para fichar, entonces, claro, es un poco injusto competir en esos términos y bueno, pues así es como surgen las normas de fair play financiero. Existen unas normas a nivel europeo para que las pone la UEFA, pero también la Federación Española pone sus propias normas en lo que sería la Liga. Y si no cumples esas normas, pues puedes desde no poder participar en la competición en concreto, a no poder inscribir a determinados jugadores, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas reglas, sobre todo si nos centramos en las reglas que pone la Liga en España, es la famosa regla del 1-1. Es decir, si tú ingresas 1 euro, tú puedes gastar 1 euro. Si tú ingresas 1 millón, puedes gastar 1 millón. Y digamos que es una regla que así a priori pues parece fácil de entender, pero luego no deja de ser todo trampas contables y diferentes artificios para poder operar. ¿Por qué os digo esto? Porque hay gastos que no cuentan como gastos. O sea, si tú me pones la regla de, oye, tú gastas lo mismo que lo que ingresas, vale. Entendido. Ahora bien, empezamos a poner excepciones. Claro, si tú vas a gastar en tener un equipo femenino, como esto es una cosa que queremos promover, ese gasto no cuenta. Vale, ningún problema. Pues algunos clubes montan su división femenina y ese gasto no les cuenta, con lo cual, si podían gastar 100 y se gastan 2, 10, 20 en fútbol femenino, no significa eso que solo tengan 80 para su equipo principal de fútbol. Siguen teniendo los 100, porque esos no cuentan. ¿Vale? ¿Qué otras cosas se incluyen dentro de esos gastos que no computan financieramente o contablemente? No cuentan, por ejemplo, mejoras que quieres hacer en el estadio, mejoras de infraestructura. Estás invirtiendo en el estadio, en tener unas mejores instalaciones, en que puedan ir más espectadores. Eso no cuenta. Con lo cual, pues bueno, eso es un gasto que si tú quieres hacerlo adelante, pero tú puedes seguir gastando 100 en tu equipo de fútbol de ese año. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si tú has ingresado 100, te vas a gastar 100 en hacer tu equipo de fútbol y luego estás gastando 50 más en mejora del estadio y 20 más en el equipo femenino y vas metiendo gastos que no te computan aquí. Claro, una cosa es que no te cuenten para la regla 1-1, pero otra cosa es que tú necesitas la pasta para poder hacerlos. Entonces, ¿ahí qué haces? Te endeudas y pides más dinero. Ya no te permiten pedir dinero para fichar, pero como te permiten esto, pues es lo mismo, ¿sabes? Si no, pues dirías, vale, pues préstame dinero no para construir el estadio, sino para fichar jugadores y funcionaría. Por lo tanto, al final no deja de ser un pequeño artificio contable y bueno, una regulación que la parte española es más estricta que la parte europea, pero también hay un poquito más de mamoneo, o por lo menos la sensación que me da. Y al final, como que parece que es simplemente ponerle un componente más de salseo a toda la temporada de verano de fichajes de ahora, claro, este
este equipo ha fichado a este jugador, pero claro, no le dan los números, entonces tiene que vender a alguno de los jugadores que tiene, pero claro, todos son muy buenos, ¿a quién van a vender? Y entonces, bueno, pues para mí es simplemente generar un poquito más de salseo en los meses de verano, pero ya os digo que es una regla que contablemente trae de cabeza a los directores financieros, porque claro, ya no puedes hacer previsiones simplemente sobre la base de vamos a intentar ganar más dinero y gastar menos, sino aquí ya tienes que empezar a contar de dónde vas a colocar el dinero, para qué cosas te vas a endeudar y cuándo cumples la regla y cuándo no a la hora de poder inscribir a tus jugadores. Y aquí, para el caso español, pues hay dos modelos que son muy diferentes entre sí. Tenemos el modelo del Real Madrid y el modelo del Fútbol Club Barcelona, que venían de situaciones muy distintas y que, de nuevo, otra vez voy a hacer 20.000 simplificaciones, pero para mí la diferencia última está en que el Real Madrid lleva muchos años gestionándose como una empresa, aunque sea un club de fútbol y que no tenga esa concepción de sociedad anónima deportiva, pero está gestionado, bueno, por un empresario, básicamente. Y el Fútbol Club Barcelona, aunque también tiene ese toque de componente de empresa, lo veo como más gestionado por políticos o por política. De hecho, el Fútbol Club Barcelona ha hecho mucha política en torno al independentismo catalán y bueno, creo que ha habido un momento en el que se han separado de centrarse solo en competir y en jugar mejor al fútbol y han empezado a tocar otras cosas. Esta es mi opinión y aquí ya sí acepto cualquier clase de crítica o comentario adicional que queréis hacer en los comentarios. Es una simplificación simplemente, sobre todo para aquellos que no estáis tan puestos en el fútbol. Entonces, el Real Madrid lo que ha hecho para poder fichar la barbaridad de jugadores que fichan y tener mucho presupuesto para fichar, lo que ha hecho es intentar aumentar sus ingresos y buscar un plan para aumentarlos y aumentarlos y aumentarlos en el largo plazo, porque el Real Madrid entiende que con quien compiten es contra Paris Saint-Germain, contra el Manchester City, contra el Chelsea, incluso contra equipos que tienen un músculo financiero muy grande y algunos de ellos incluso entran dentro de la categoría de estos clubes estado. Para poder competir contra ellos, aunque les han puesto las normas de fair play financiero, ellos siempre van a tener la máxima cantidad de dinero disponible y nunca van a tener ningún problema para endeudarse y para recibir más dinero. El Real Madrid puede que sí, de manera que lo que están buscando es aumentar al máximo lo que puedan los ingresos, no solo de un año en concreto, sino a largo plazo, a futuro. Y lo que han hecho para eso es, pues entre otras cosas, la reforma del estadio del Santiago Bernabéu. Esta modernización del estadio lo que estaba buscando es convertir su estadio en un activo más que les genere pasta. Y no sé si habéis visto, pero todo lo que es la reforma del Santiago Bernabéu es una auténtica pasada, no tanto por la parte futurista que le han puesto por el exterior, sino el césped se guarda y lo que buscan es intentar organizar dentro del estadio partidos de otras disciplinas deportivas, van a hacer colaboraciones con la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos, hacer conciertos, hacer convenciones, hacer eventos, hacer cosas que vayan a dar un flujo de dinero constante al club los próximos años. Aunque tengan que gastarse pues más de 1.000 millones de euros en la remodelación del estadio, esto es una cosa que a largo plazo les va a rentar. Y ya este primer año creo que van a ingresar 40 y pico millones o 50 millones de euros limpios de la actividad que genera su estadio. Y eso que están empezando a comercializar pues los conciertos y demás, hay polémicas por el ruido, pero digamos que este es el motivo empresarial por el que han hecho esto. ¿Qué es lo que pasa? Que como os he dicho antes, toda la inversión, todos estos con intereses, porque han tenido que pedir muchísimo dinero prestado, estos 1.600 millones que les va a costar todo contando los intereses, no cuentan a la hora de gasto para el fair play financiero. Entonces, esta parte, digamos que el Madrid se endeuda, ha puesto como garantía simplemente el estadio, lo que genere el estadio, ni siquiera pone como garantía el club de fútbol y no cuentan. Está mejorando las instalaciones, sí, para su club de fútbol, pero al mismo tiempo, porque quieres ganar mucho más dinero con conciertos y demás. Bueno, pues eso se puede hacer conforme las normas y es el camino que ha tomado el Real Madrid. En el largo plazo, esto va a ser muy lucrativo. Ahora a lo mejor vamos un poco más pillados de pasta, pero en el largo plazo vamos a ir muy bien. Claro, tú piensas que estos 1.000 y pico millones de reforma del estadio no cuentan a efectos del fair play financiero, pero los 50 millones que han ingresado este año, eso sí que cuentan, porque son ingresos del club. Entonces dice, esto es para la saca. Por lo tanto, yo puedo fichar más, porque estoy ingresando más. Por otra parte, el Fútbol Club Barcelona, que además venía de una situación muy delicada, donde tenía serios y severos problemas de liquidez, ha optado por aumentar los ingresos para poder fichar, pero de una manera mucho más excepcional, vendiendo activos. Yo ahora mismo tengo muchísimas deudas, tengo muchos problemas financieros en el club y no tengo dinero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vender partes de los negocios que tengo y es lo que llamaban las famosas palancas de liquidez. Entonces digo, vale, tengo aquí un estudio, Barça Studios, que hace documentales, que hace contenidos digitales y demás. Bueno, pues esto es un negocio que genera tanto dinero y demás, pues voy a vender la mitad, voy a vender el 25% y me van a pagar 100 millones, 200 millones, 300 millones, que yo voy a ingresar en ese momento y así subo
subo artificialmente la cifra de ingresos y puedo inscribir a más jugadores y puedo seguir fichando y puedo seguir operando para pasar el bache. Claro, aquí el problema es que esto es perfectamente correcto y perfectamente legal y al Barça le ha dado buenos resultados, de hecho, pues ha conseguido no estamparse, pero claro, es una visión que es mucho más cortoplacista que la del Real Madrid. ¿Por qué? Vale, ahora ingresas ese dinero, pero claro, en el largo plazo, si tú tenías diferentes activos, la empresa del Barça Studios, la empresa de media y demás, y las vas vendiendo o vas vendiendo partes de ellas, vas a ingresar la mitad, porque la otra mitad se lo tienes que dar a los inversores que te lo han comprado y que te han pagado dinero por ello. Con lo cual, digamos que estás condicionando ese flujo de ingresos futuro. Pero no hay ningún problema en ello, ¿eh? O sea, quiero decir, es una visión más cortoplacista porque los problemas que tenía el Barça en ese momento pues eran una falta de liquidez que te va a afectar en el corto plazo. Ahora, no necesariamente es una mala decisión económica, porque a lo mejor luego, en el largo plazo, la empresa de Barça Studios, por ejemplo, acaba generando menos dinero, o Barça Games acaba generando mucho menos de lo que estaba previsto, y a ti te han pagado un dinero a día de hoy como si esto fuese a dar, me lo invento, 10 millones o 20 millones todos los años de aquí hasta 50 años, y a lo mejor la empresa esta se estampa de Barça Games o Barça tal, se estampa en 3 años. Y tú, bueno, perfecto, pues yo trinqué la pasta cuando pude y ya está. O sea, depende mucho de qué vais a hacer luego con ese dinero. Si ese dinero que tú ingresas como palancas lo utilizas para cubrir la deuda que tenías, para invertir en nuevos activos, qué sé yo, en la reforma del estadio e intentar hacer el mismo modelo que el Real Madrid, intentar buscar soluciones en el largo plazo, no es malo necesariamente. Si tú ese dinero te lo gastas íntegramente en fichar a jugadores y estrellitas para ver si ganas la Liga o la Champions un año, pues te la estás jugando porque a lo mejor no la ganas y has hecho un pan con unas tortas, ¿vale? Pero esos son, digamos, los dos modelos que hay y cómo las normas del fair play financiero condicionan completamente decisiones económicas que tienen que tomar los clubes en función de, pues, qué les puede generar un mayor retorno o unos mayores ingresos a futuro. Que al final es lo que está buscando todo esto, porque no olvidemos que lo que busca el fútbol o estas normas del fútbol es hacer un sistema que tenga una cierta estabilidad. Claro, esto que os estoy contando yo aplica muy bien y se ve bastante claro cuando hablamos del Real Madrid o del Barça, que jolín, son marcas globales y marcas internacionales, venden en todo el mundo y pues yo nunca dejaré de sorprenderme que sé yo, en mi luna de miel nos fuimos Alice y yo a Mozambique, que es playas paradisíacas, todo súper bonito, pero una aldea perdida en Mozambique, que es uno de los países más pobres del mundo, y ahí te encontrabas camisetas del Barça. O sea, había llegado hasta allí. Entonces, claro, estamos hablando de que estas marcas globales son los competidores de los clubes que están por debajo. Y claro, cuando estás por debajo de la élite, aunque estés en primera división, claro, la vida es mucho más complicada porque ya todos estos megaproyectos ya no los puedes hacer. Ya no puedes plantearte decir, no, voy a hacer una reforma de 1.000 millones de euros en mi estadio y entonces va a venir Taylor Swift a dar un concierto en esto y voy a ingresar millones, porque no funciona así, porque tu estadio no está en el punto del que, o sea, necesita a lo mejor 8 reformas como esa para poder llegar a ese punto. Igualmente, a lo mejor no estás en la ciudad adecuada donde puedas tener esos eventos de esa envergadura. Digamos que compites en otra liga, ¿vale? Compites en la misma liga, pero mira, haciendo el símil, digamos que estás todavía muy lejos de poder activar tanto estas soluciones como estas palancas, ¿no?, que activa el Barça. A lo mejor las empresas que tienes alrededor de tu club de fútbol no son tan valiosas como las del Barça, que se han vendido por 100, 200, 300 millones, porque el Barça también puede vender pues los derechos de televisión que va a generar a futuro, porque ya sabes que es una marca sólida, y tú a lo mejor como club de fútbol, pues hostia, a lo mejor ascendiste a primera hace 3 años y no sabes si este año a lo mejor te toca descender, ¿sabes? Entonces, digamos que es bastante complicado, y dentro de este entorno es donde Ibai ha decidido, yo voy a montar un club de fútbol, y se llama Ronin Fútbol Club, y va a empezar desde abajo, desde cuarta división catalana, que de ahí pasan cuarta catalana, tercera catalana, segunda catalana, primera catalana, creo que luego después hay otra división catalana que es élite de Cataluña, y de ahí pasas a la tercera división de la federación, segunda, primera de la federación, y luego ya segunda división y primera división. Con lo cual, si el equipo de Ibai queremos verlo en primera división, tendríamos que esperar 9 años, me parece, si no he hecho mal los cálculos. O sea, tendría que tener 9 ascensos consecutivos para poder llegar a primera división, lo cual es una auténtica fumada, pero bueno, él lo que quiere es crear una narrativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empiezas tan abajo? Es decir, claro, los gastos que tienes cuando estás en cuarta catalana no son los mismos que los que tienes cuando estás en segunda división o en primera división, evidentemente. Aquí yo creo que lo que hay que entender es que Ibai no está exactamente montando un club de fútbol. Es decir, Ibai no va a jugar con las mismas reglas de juego que el resto de clubes de fútbol, o no quiere jugar a lo mismo. Y me explico. No quiero decir que Ibai está haciendo trampa. Ibai
se mete dentro de un sector que opera con los modelos de negocio que os he estado explicando y cómo funcionan cuando llegas a la élite, cuando llegas al pic, Real Madrid, Barcelona, ¿vale? Pero para llegar ahí, os estaba diciendo que es muy complicado dar el salto. Ibai no quiere jugar a eso. Ibai quiere construir una historia que va quizás en contra de lo que tradicionalmente han sido los clubes de fútbol, que justamente vivían de eso, de la tradición, del club del barrio, que luego se convertía en el club de la ciudad, y digamos que tú apoyabas el club de tu ciudad, aparte de que luego a lo mejor tuvieses o si fueses forofo o fan de un club que sea más mainstream, pero pues tienes el equipo de tu ciudad y bueno, pues que lo apoyas ahí y los criticas y dices, joder, es que son malísimos, pero sigues. Bueno, esto es la dinámica en la que se ha movido España, y entiendo que también el resto de países de Europa y del mundo. En Latinoamérica imagino que será lo mismo, que pues al final esto es una cosa que es generacional, que viene pues te lo inculcan casi en casa, ¿no? Digamos. Ibai, aunque vaya a jugar con esas mismas reglas de juego y vaya a seguir el mismo modelo de negocio de vamos a fichar jugadores, los transferiremos, esto no en las categorías inferiores, pero luego ya más adelante, vamos a generar pues ciertos activos con una cantera para intentar formar jugadores, vamos a, qué sé yo, pues a intentar cuando llegue el momento luchar o negociar los derechos de televisión que nos correspondan, patrocinadores, vamos a intentar vender entradas cuando llegue el momento, todas esas cosas las van a hacer, y tiene un equipo que se va a ocupar de ir evolucionando el club de fútbol desde lo que es ahora hoy en día a profesionalizar, ¿vale? Eso por descontado. Pero Ibai lo que verdaderamente está construyendo es una empresa de medios, una empresa de media. O sea, está generándose a sí mismo la excusa para generar contenido infinito. Ya ha dicho que está interesado en retransmitir los partidos o resúmenes de los partidos en YouTube o en Twitch, en sus redes sociales. Las redes sociales del equipo ya han crecido muchísimo más de lo que han crecido, pues, o de lo que tienen las redes de los equipos rivales que se van a enfrentar en cuarta división, evidentemente. Ha hecho uso de su altavoz para decir, oye, estamos buscando jugadores. Si alguien quiere unirse al proyecto, pues estamos buscando estos jugadores. Les pagará conforme a mercado, pero habrá algunos jugadores que digan, oye, entre jugar en cuarta y en segunda catalana, pues prefiero jugar en cuarta y formar parte de este proyecto porque, pues bueno, tengo una exposición muchísimo mayor que la que voy a tener en otras categorías, aunque sean categorías superiores. Ya ascenderé. Bueno, pues habrá muchos jugadores y mucho talento que se vaya allí. Y digamos que va a poder utilizar una palanca, y lo vamos a decir entre comillas porque no es de dinero estrictamente hablando, pero sí que es una palanca de atención con la que cuenta el equipo de Ibai, y es lo que Ibai va a querer fomentar al máximo. Va a intentar hacer quedadas, va a intentar retransmitir toda la historia, los entrenamientos, cómo se hacen los fichajes, contar al mundo cómo construye su equipo de fútbol, su club de fútbol desde cero, da participación a los aficionados. Esto es una manera de competir que es radicalmente diferente a todo lo que hacen el resto de clubes de fútbol que tienen que jugar con otras normas. Incluso el propio Ibai ya ha reconocido en redes sociales que hay otros clubes de fútbol ya existentes y con muchísima tradición que le han ofrecido que sea el embajador, que compre el club, y aún así ha querido empezar desde abajo porque así no empieza con ninguna atadura, con ninguna hipoteca, y no empieza con el hecho de decir, no, es que este club se debe a este barrio y tiene ya una historia detrás, sino que Ibai va a construir su propia historia. Pero lo que va a hacer que este proyecto sea exitoso o no, es que sea capaz de contarla y que esa historia genere un interés. Porque eso es lo que verdaderamente es el modelo de negocio, ya no de Ronin Fútbol Club, sino de Ibai en sí mismo. Y si son capaces de hacerlo en conjunto, al final el club de fútbol va a poder llegar a ir hasta donde quiera, porque va a estar construido en torno a una empresa de media que va a generar muchos contenidos y mucha atención, recursos que va a poder transferir al equipo de fútbol. Es decir, es algo así como que Ibai se está construyendo su propia fuente para convertirse, en lugar de un club estado, va a ser un club media. Y en lugar de ser un estado que tiene petróleo, que ingresa dinero al club ad infinitum, Ibai lo que quiere construir es una empresa de media que genere contenidos y esos contenidos moneticen, y con eso poder alimentar la bestia del club de fútbol. Pero claro, luego el club de fútbol tiene que construir de cero su historia, su marketing, sus narrativas y ascender dentro de las categorías, que es en lo que va a estar. Es un proyecto bastante interesante porque cuarta catalana, todas las divisiones de Cataluña es todavía fútbol muy amateur, que bueno, pues no, ni siquiera hay datos, ¿no?, de cuántos son los salarios promedios, pero cuando ya entramos en tercera división de la federación, tercera federada, estamos en salarios todavía. Pensad que aquí nos queda ascender a segunda federada, a tercera federada, luego a segunda división y primera división, ¿vale? Con lo cual todavía quedan 5 divisiones. Es cuando estás a medio camino
femenino, los salarios de los futbolistas ya están entre unos 3.000 y 15.000 euros al año. El presupuesto de todo un club de media, ¿vale? En tercera federada es de un torno a unos 60.000 o 80.000. Me parece que son 80.000, es lo mínimo que te piden. Y claro, cuando vas ascendiendo, ya llega un momento en el que no es quedar el primero y ganar el ascenso, sino que te van poniendo requisitos, evidentemente. O sea, tú no puedes ascender a primera división de un país con un campo de tierra, eso lo entendemos. Entonces, según vas ascendiendo, te van exigiendo unos determinados requisitos en forma de ingresos, en forma de instalaciones deportivas que tengas, en forma del aforo que tengas para el estadio. Y de hecho, en tercera federada, para subir a segunda federada, algo más de la mitad de todos los clubes que están en tercera federada no cumplen con los requisitos para subir o ascender hipotéticamente a segunda. Y los que están en segunda, creo que es, lo miro, el 81% no cumplen para subir a primera federada, que sería el equivalente a la tercera división antigua, ¿vale? Entonces, ahí ya estamos hablando, en esa tercera división, los salarios promedio de los futbolistas están en torno a unos 50.000 euros al año, ya empieza a profesionalizarse y bueno, pues de ahí ya vamos subiendo hasta en primera división, donde creo que ningún jugador deben estar como mínimo en 300.000, no sé si hay alguno que esté en menos, en primera división, estoy hablando. Entonces, bueno, al final es todo un proceso y luego de ahí ya sabéis que en primera división hay mucha diferencia entre, como digo, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao, etcétera, y el resto de clubes que humildemente van sobreviviendo en la categoría reina de España. Pero lo que sí que quería explicar es que, viendo cuáles son las reglas del juego de fútbol, el proyecto de Ibai va por otra línea. Dice, a ver, ¿qué sé hacer yo? Yo sé hacer contenido y puedo hacer contenido muy bien y puedo capturar muchísima atención de los fans. Vamos a ver si Ibai es capaz de hacer de esos fans que alimenten también al club de fútbol. Esto es una cosa que yo intenté hacer con el club de eSports, porque empezamos compitiendo en dispositivo móvil, luego nos extendimos a otros juegos donde yo tenía menos influencia y menos atención, pero en dispositivo móvil, en Clash Royale, por ejemplo, pues tenía muchísimo público en ese momento y todo el objetivo era transferir esos fans de mis fans o de mi empresa de media a el club, que en este caso era Team Queso. Y en Team Queso yo, digamos que nos afanamos mucho por cumplir con crear esa empresa de media y esos contenidos alrededor del club constantemente. Incitábamos a nuestros jugadores a que se abriesen sus canales de YouTube, que generasen más contenido. Nosotros desde el propio club generábamos más contenido y era eso luego lo que monetizábamos y lo que nos situó en una posición muy buena cuando toda esa premisa se cumple. Lo complicado es mantenerlo y sostenerlo en el largo plazo, porque ya lo estamos viendo como el modelo de la Kings League mismamente, que también no deja de ser fútbol amateur y va con un modelo o con unos principios muy similares, de alguna manera pasa rápidamente de moda. Genera mucha atención el primer año, pero luego como que ya va perdiendo y tienes que estar constantemente alimentándolo. Y aquí puede pasar lo mismo, porque al final no olvidemos que son 9 ascensos consecutivos, es decir, que de aquí a 10 años a lo mejor la gente ya se cansa de la machada de intentar subir y ascender y ascender y ascender y ascender y a lo mejor la gente se va descolgando, a lo mejor un año no asciendes. Entonces a ver qué cuentas de, bueno, pues el año que viene lo haremos diferente, vas perdiendo fans por el camino y ya digo que es una aventura muy interesante en cualquier caso, porque el éxito de su club de fútbol va a depender en gran medida el éxito que tenga en su empresa de media. Al final, contenido y comunidad. Digamos que así como el Barça construyó primero el club de fútbol histórico y luego generó las empresas alrededor entre las que se encontraba Barça Studios, que fue una de las últimas palancas, en el caso de Ibai, justamente este Ronin Studios, este Ibai Studios, va a ser lo que alimente al club de fútbol que de momento es inexistente. Veremos a ver qué tal sale, pero ya os digo que es muy interesante intentar aplicar recetas diferentes o modelos de negocio distintos en una industria tan asentada como puede ser la del fútbol en Europa y en concreto en España. Veremos en qué queda, pero bueno, desde aquí mis mayores deseos a Ibai, porque, o sea, tiene un equipo, sé que tiene un equipo detrás de gente y de gestores que le van a ayudar a gestionar, valga la redundancia, todo. Él se va a centrar única y exclusivamente en el contenido, que es lo que mejor hace, pero igualmente es muchísimo trabajo, muchas decisiones que va a haber que tomar y le deseo lo mejor porque su club de fútbol, Ronin Fútbol Club, se va a convertir en un pequeño laboratorio que a lo mejor otros clubes de fútbol empiezan a replicar, aunque sea sin la figura de Ibai, o a lo mejor otros creadores de contenido también deciden lanzarse y montar su propio club de fútbol. Tiempo al tiempo y veremos a ver en qué queda. Por mi parte, nada más, creo que hemos hecho un resumen, como digo, muy rápido, muy simplificado de verdad de cómo funciona todo el mundo del fútbol y el mundo económico, del fair play financiero y contable y demás, pero ya os digo que aún así ha quedado un desayuno royal muy extenso porque quiero que cualquier persona, aunque no sea seguidora del fútbol o no entienda cómo funciona esto de los fichajes y todo esto de las cuentas de los clubes, entienda por lo menos por dónde van los tiros para que de ahora en adelante, pues por lo menos
pueda leer y entender los titulares de prensa cuando pues, se encuentran cosas de no sé qué club de fútbol debe no sé cuántos cientos de millones de euros y está viendo a ver cómo reestructura su deuda. Y claro, dices, ¿cómo es posible cuando estos clubes fichan jugadores por millones de euros al mismo tiempo? Si debes tanto dinero, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, pues aquí creo que ha quedado explicado. Por mi parte nada más, espero que os haya encantado el Desayuno Royal. Recuerda que tenéis nuevos episodios los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana hora española, y también a lo largo del fin de semana el repaso de noticias donde pues le damos un pequeño toque de humor y buscamos aquellas noticias que no son tan mainstream. Que tengáis un excelente día, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.